La planeación educativa es el proceso mediante el cual se organizan y estructuran las acciones necesarias para alcanzar objetivos educativos de manera efectiva. Esto incluye el diseño de programas, la selección de métodos de enseñanza, la asignación de recursos y la definición de metas a corto, mediano y largo plazo en el ámbito educativo. Importancia de la planeación educativa. Garantiza un aprendizaje estructurado. Ayuda a definir qué se enseñará, cómo se enseñará y con qué recursos, asegurando que los estudiantes alcancen los objetivos establecidos. Optimiza recursos. Permite distribuir de manera eficiente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles en el sistema educativo. Promueve la equidad. Identifica y atiende las necesidades de diferentes grupos de estudiantes, asegurando que todos tengan acceso a una educación de calidad. Establece metas claras. Define objetivos específicos que orientan las acciones educativas y facilitan la medición de logros. Facilita la adaptación al cambio. Ante nuevos retos o contextos sociales, la planificación educativa permite ajustar estrategias para responder de manera efectiva. Fomenta la mejora continua. Permite evaluar resultados y hacer ajustes para mejorar constantemente el proceso educativo. En resumen, la planificación educativa es fundamental para garantizar que el sistema educativo sea eficiente, inclusivo y capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Funciones de la planeación educativa. La planeación educativa tiene como función principal organizar y guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, con el fin de alcanzar los objetivos y metas educativos en un contexto determinado. Se trata de un proceso sistemático que permite estructurar y coordinar recursos, actividades, tiempos y estrategias pedagógicas. Dentro de las funciones más destacadas de la planeación educativa nos encontramos con: número 1. Establecer objetivos y metas claras. Esto nos va a permitir definir lo que se espera lograr a nivel educativo, tanto en términos de aprendizajes como de desarrollo de habilidades y competencias. Número 2. Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la planeación se pueden seleccionar los contenidos y estrategias pedagógicas adecuados para yo facilitar el aprendizaje de mis estudiantes. Número 3. Optimizar recursos. Teniendo yo una planeación, puedo optimizar el tiempo, puedo saber a qué me voy a dirigir, en qué tiempo determinado, y todo sin perder de vista mi objetivo principal. Así yo puedo garantizar que ese tiempo se emplee de una manera efectiva y eficiente. Número 4. Evaluación continua. Facilita la creación de mecanismos para la evaluación de los aprendizajes. Esto me va a permitir hacer ajustes en el proceso educativo si es necesario. Yo voy evaluando clase con clase o semana con semana cómo van avanzando mis alumnos, y así puedo ir haciendo adecuaciones. Número 5. Adaptación a contextos específicos. La planeación educativa permite contextualizar la enseñanza según las necesidades particulares de los estudiantes, la institución educativa y la comunidad. Tengo yo que enfocarme y saber en qué contexto están mis estudiantes, en qué contexto está el grupo de manera general, para yo partir de ahí en una planeación. Número 6. Fomentar la inclusión y equidad. Una planeación adecuada considera las diferencias individuales, asegurando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Acuérdense que no podemos dejar atrás a aquellos que se les dificulta, no podemos ir rezagando estudiantes. Dentro de mi planeación debo considerar todos estos puntos. Y por último tenemos la mejora continua. La planeación educativa también permite una reflexión constante sobre los procesos y resultados,
promoviendo la innovación y la mejora en la práctica educativa. Proceso de la planeación. El proceso de la planeación educativa se sustenta principalmente en los elementos y la planeación, y cada uno de ellos se basa en lo siguiente, partiendo de los elementos, los cuales me van a indicar el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué del proceso educativo. El número de elementos depende de las propuestas educativas de las cuales voy a partir. En el caso del enfoque para el desarrollo de competencias, se requiere tener identificados los siguientes 6 elementos. En primer lugar están los aprendizajes esperados. ¿Qué es lo que espero yo que aprenda el alumno de este proceso educativo? Continuamos con el tiempo. Es cuánto tiempo me va a llevar que mi alumno aprenda lo que necesito. Recordemos que hay planeaciones que son diarias, planeaciones que son semanales, planeaciones anuales, y todo esto debe de ir identificado y especificado en mi planeación. ¿Cuánto tiempo me va a llevar para que mi alumno alcance ese aprendizaje esperado? Evaluación. ¿Qué, para qué y con qué? ¿Qué voy a evaluar? ¿Para qué lo voy a evaluar? ¿Y con qué herramientas voy a evaluar el aprendizaje? Continuamos con el número 4, que son los recursos didácticos. ¿Qué voy a implementar para que pueda aprender? Pueden ser exposiciones, pueden ser proyectos, pueden ser maquetas, entrevistas, películas, etc. Es todas esas herramientas que voy a utilizar para que mi alumno alcance ese aprendizaje, logre aprender y yo pueda cumplir con las metas establecidas y los objetivos establecidos en mi planeación. Continuamos con las estrategias y actividades, que obviamente va de la mano de los recursos didácticos. Es qué estrategias voy a implementar para alcanzar esos objetivos. Y por último, los saberes, que es cómo va el grupo, cómo va mi alumno, qué ha aprendido, siempre aplicando la mejora continua. Siempre podemos aprender más, siempre podemos partir de ahí, de este aprendizaje, y obviamente alcanzar y lograr otros aprendizajes nuevos. Aquí veremos lo que son los componentes de la planeación educativa, y una vez que se ha determinado dónde y cómo se va a desenvolver esta acción, se tienen que poner en perspectiva los componentes en los cuales se debe de trabajar, los cuales son tiempo, momentos y elementos. En el tiempo puede ser largo, en la parte de ser anual o semestral, mediano, mensual o bimestral, quincenal o semanal sería a corto plazo, siempre ajustándolo a las necesidades de cada programa. En la parte de los momentos es el diagnóstico, diseño, ejecución o implementación y la evaluación. Los elementos que se deben considerar son qué, cómo, cuándo, para qué y por qué. Hay diferentes tipos de planeación, ya que esto es muy importante y como todo proceso tiene sus características, funciones, procesos, enfoque y sus componentes. Analizando todo contexto que va a rodear al proceso educativo, hay que determinar cuál va a ser el tipo de planeación que se llevará a cabo. Vamos a mencionar 4 de ellos. 1 es la planeación retrospectiva, que se basa en explorar qué ha sucedido en el pasado para conocer lo que viene en el futuro. Es decir, observa el comportamiento de las variables relevantes que sucedieron, por ejemplo, el año pasado, y con base en ellas determina las que posiblemente puedan manifestarse en el futuro. Dentro de ella existen 2 modalidades, que es la determinista y la probabilística. En la determinista es el modelo matemático donde obtendrás los mismos resultados, no contemplándose la existencia del azar o una incertidumbre en el proceso. La probabilística, en este paradigma se puede usar para crear sistemas que ayuden a tomar decisiones ante la incertidumbre, o sea que sucede algo inesperado y entonces nosotros
vamos a actuar de esta forma. En el punto número 2, que habla de la planeación prospectiva, se enfoca al diseño de un futuro deseado ideal, totalmente libre de restricciones que pudieran provenir de una toma en cuenta del pasado y el presente. El proceso de planeación se extiende desde la formulación de los ideales sociales y económicos más generales hasta los detalles de la elaboración e implementación de decisiones. O sea que es lo que yo deseo para este lugar. Yo voy a luchar y voy a hacer como que todo lo que esté en mis manos para lograr que esto se lleve a cabo, siempre y cuando trabajando en los procesos generales hasta los más singulares. En la planeación estratégica, este tipo de planeación contiene elementos que pudiesen hacer que se considere de ella un método, considerando que esto se refiere al enfoque de la dirección como al proceso. Los administradores consideran a la organización una unidad total. Es un proceso que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo. Establece un sistema continuo de toma de decisiones, identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso. Según George, la planeación estratégica no puede estar separada de las funciones administrativas, como la organización, dirección, motivación y control. Esto quiere decir que a comparación de la primera en la cual idealizamos lo que nosotros queremos hacer y trabajar para lograrlo, en esta nosotros llevamos, como dice su nombre, estrategias para llegar hasta ella. En el punto número 4 hablamos de la planeación interactiva, que ella tiene 5 fases. Una de ellas sería detectar cuáles son los problemas, reconocer las situaciones negativas o aspiraciones que hacen posible que haya necesidades en la planeación. El punto número 2 es planear los fines, donde se determina lo que se quiere lograr, desde cuáles son los ideales, los objetivos y las metas. En el punto número 3, planear los medios, de qué manera vamos a concretar mediante acciones específicas la manera de lograr los objetivos propuestos. En el punto número 4 nos habla de planear esos recursos también. Los recursos son los elementos necesarios para llevar a cabo las acciones establecidas, ya sea de tipo humano, tecnológico, financiero, material, de información, etc. Diseñar la implementación y el control, con mecanismos para dar seguimiento al plan, por ejemplo, ya sea cronogramas, indicadores de evaluación, estrategias de supervisión, instrumentos de control, entre otros. En el control, atender las posibles desviaciones del plan, los tiempos y formas previamente establecidos, o sea, cumplir con los objetivos o tratar de que se cumplan de manera adecuada u objetiva.